El aire de la ciudad era cortante, un soplo helado que arañaba la piel y hacía que el vaho de cada respiración flotara en pequeñas nubes blancas. Frente al colegio bilingüe de élite, la escena parecía coreografiada. Choferes abrían puertas, de autos negros y brillantes, adolescentes de uniforme impecable descendían con mochilas nuevas colgadas al hombro, y los guardias de seguridad vestidos con trajes oscuros acompañaban cada paso hasta las puertas de cristal que se abrían, solas con un leve susurro. Las aceras relucían recién lavadas por los empleados que recogían hasta el último papel, como si la perfección se defendiera con baldes y detergente. Desde allí se respiraba un aroma a café caro, mezclado con perfume importado que dejaban las madres apresuradas al despedirse. A solo unos metros, al otro lado de la calle, la realidad se quebraba. Cartones apilados servían de cama, bolsas de plástico reemplazaban abrigos y voces roncas pedían unas monedas. Dos mundos divididos por un muro invisible, el del privilegio, ordenado, y el de la supervivencia caótica, coexistiendo sin mirarse. Entre esos muros de lujo y esa intemperie hostil, apareció Lucas Villar. Tenía 16 años, el cabello perfectamente peinado hacia un lado, la corbata azul marino ajustada con exactitud milimétrica, los zapatos tan brillantes que reflejaban las luces de la calle. Era el hijo único de dos empresarios ausentes, un joven que encarnaba la excelencia académica y la promesa de un legado familiar. Sin embargo, al observarlo de cerca, había un detalle que lo traicionaba: sus ojos. Grises, vacíos, como ventanas cerradas hacia un interior silencioso. Caminaba con el teléfono en la mano, respondiendo mensajes como quien cumple una tarea mecánica, sin emoción. Su mundo era un cronómetro. Clases, tutorías, entrenamientos, cenas de compromiso. Todo cronometrado, nada sentido. Al cruzar la acera y detenerse frente a la vitrina iluminada de una tienda de mochilas, su reflejo se mezcló con el de colores vivos y diseños llamativos. Fue entonces cuando algo, o más bien alguien, irrumpió en esa rutina programada y le robó el aliento. Una niña pequeña, quieta como una estatua, con los ojos fijos en una mochila rosa, como si dentro de ella pudiera caber un milagro. La escena se congeló por un instante. La niña era tan frágil que parecía perderse dentro de un abrigo raído que no alcanzaba a cubrirle los brazos. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre el rostro pálido marcado por el frío. Pero lo que más atrapaba eran sus ojos, azules, intensos, casi luminosos en medio de la penumbra de la calle. Miraba la mochila con una mezcla de anhelo y resignación, como quien contempla un universo prohibido. Lucas, acostumbrado a no reparar en los que se quedaban del otro lado del vidrio, sintió un malestar extraño, una incomodidad que no supo nombrar. Su primera reacción fue irritarse. No entendía por qué esa presencia interrumpía su burbuja perfecta. Dio un paso hacia atrás, dispuesto a marcharse, cuando la niña murmuró algo apenas audible, pero suficiente para atravesar la vitrina y clavarse en su pecho. ¿Será que dentro de ellas viene un poco de amor también?, dijo, con voz quebrada, sin apartar la vista de la mochila. Lucas se quedó helado. Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Nadie en su mundo hablaba de amor, al menos no de ese amor cálido necesario que se pide como pan o abrigo. Los adultos de su entorno hablaban de contratos, de viajes, de negocios, sus compañeros de notas, de competencias, de logros, pero nunca de amor. Por primera vez en años, Lucas no supo qué responder, ni siquiera qué sentir. Solo la miró, y en esa mirada reconoció un vacío que era también el suyo, aunque en contextos opuestos. Ella lo sufría desde la carencia absoluta, él desde la abundancia estéril. El bullicio de la avenida desapareció, los claxones se apagaron, el mundo entero pareció callar. Solo quedaban él, la niña y una pregunta que le había rasgado el alma. Lucas parpadeó varias veces como si necesitara comprobar que lo que acababa de escuchar no había sido producto de su imaginación. La niña seguía allí, inmóvil, los dedos helados aferrados a un cuaderno viejo y rasgado que sostenía contra el pecho como si fuese un tesoro. El contraste era brutal. Del otro lado del vidrio, las mochilas brillantes diseñadas para durar años.
De su lado, un pedazo de cartón en el suelo, unas botas demasiado grandes y el temblor constante de alguien que lucha contra el invierno con el cuerpo y con la esperanza. Lucas, aún paralizado, bajó la mirada y notó cómo la niña intentaba, con un pedazo de lápiz diminuto, trazar letras torcidas en las páginas manchadas. Quería escribir su nombre. Quería existir en un mundo que le negaba hasta el alfabeto. Esa imagen se le grabó a fuego, más poderosa que cualquier clase magistral o premio que hubiese recibido. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas, distinto al frío de la tarde. Sintió que esa frase y ese cuaderno roto habían abierto una grieta en la coraza de su rutina impecable. No supo qué hacer. Parte de él quería seguir de largo, borrar esa escena incómoda de su memoria. Otra parte, más profunda, lo mantenía clavado al suelo, como si sus zapatos lustrados se hubieran anclado al pavimento. La niña levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los suyos. No hubo reproche, ni súplica, ni vergüenza. Solo una chispa de luz inocente, un destello que le pedía compañía sin palabras. Lucas apartó la mirada, respiró hondo y se alejó tambaleante, con el corazón latiendo a un ritmo desconocido. Mientras caminaba no podía dejar de escuchar aquel murmullo. ¿Será que dentro de ellas viene un poco de amor también? Esa pregunta se le había incrustado en el alma. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esa noche, al llegar a su casa, Lucas no encendió la consola ni abrió los libros de repaso que lo esperaban sobre el escritorio. Se dejó caer en la cama con uniforme todavía puesto, mirando el techo blanco que parecía devolverle la misma pregunta una y otra vez. Recordó la frase, los ojos azules, el cuaderno roto. Le pesaba el silencio de la casa, la cocina impecable sin olor a comida recién hecha, la sala ordenada sin risas, los pasillos amplios sin pasos ni voces. Sus padres habían viajado otra vez, esta vez a Nueva York por una conferencia de inversiones. La nana había dejado la cena en el microondas y se había retirado temprano. Lucas se sintió solo en una mansión demasiado grande. En su cabeza, la voz de la niña sonaba más fuerte que cualquier notificación del teléfono. No entendía por qué le dolía tanto, pero sabía que esa incomodidad ya no se borraría. Al día siguiente, en lugar de seguir la ruta marcada hacia la biblioteca del colegio, Lucas tomó un desvío. Caminó hasta la misma vitrina donde había visto a la niña la tarde anterior. El vidrio aún mostraba las mochilas alineadas, pero ella no estaba. Se quedó un momento expectante hasta que la vio aparecer desde la esquina con paso tímido y un abrigo demasiado fino para la temperatura. En sus manos seguía ese cuaderno gastado y en su rostro brillaba la misma mezcla de curiosidad y esperanza. Lucas, impulsado por un impulso que no logró controlar, buscó en su armario antes de salir una de sus mochilas antiguas. Roja, limpia, en perfecto estado. La llevaba ahora colgada al hombro, y cuando la niña lo miró sorprendida, él dio un paso hacia ella, la sacó con cuidado y se la extendió, sin decir palabra. Ana Clara abrió los ojos con asombro, como si aquella mochila roja fuese una estrella, caída en sus manos. Dudó en tomarla, miró a Lucas con una mezcla de incredulidad y gratitud, y al final la sujetó contra el pecho con tanta fuerza que parecía temer que alguien viniera a arrebatársela. Lucas rompió el silencio con una pregunta sencilla, casi torpe. ¿Quieres aprender a escribir tu nombre? La niña asintió con entusiasmo, y él se sentó a su lado en la acera fría. Sacó un bolígrafo azul del bolsillo de la chaqueta y en la primera hoja limpia del cuaderno destartalado escribió con letras claras: A-N-A-C-L-A-R-A. Ella siguió cada trazo con los ojos brillantes y después, con los dedos temblorosos, repitió las letras una a una. El resultado fue torpe, pero para ella era como haber escrito un hechizo mágico. Lucas sonrió y sintió que algo en su pecho se calentaba por primera vez en mucho tiempo. Ese gesto simple se convirtió en un ritual secreto. Cada tarde, al salir de clases, Lucas cruzaba la calle para encontrarse con Ana Clara. A veces le llevaba un sándwich envuelto en papel, otras un libro infantil con ilustraciones coloridas y siempre, sin falta, algún nuevo ejercicio de escritura. Ella aprendía rápido, se reía cuando equivocaba una letra y lo corregía con la paciencia de quien descubre un mundo. El bullicio de los coches,
El frío del invierno y las miradas indiferentes de los transeúntes desaparecían cuando ambos se sentaban en la acera. Para Lucas, ese rincón se convirtió en el único lugar donde podía ser él mismo, sin etiquetas, sin expectativas. Para Ana Clara era el primer espacio donde alguien la veía de verdad, no como una sombra más de la calle. Ambos, sin darse cuenta, estaban empezando a salvarse mutuamente. Con el paso de los días, la conexión entre ambos se fue haciendo más profunda. Lucas comenzó a llevarle historias que él mismo escribía en hojas sueltas, relatos breves de aventuras y viajes que jamás había vivido, pero que imaginaba con ella como protagonista. Ana Clara escuchaba atenta, con los ojos bien abiertos, y luego inventaba finales distintos, agregando detalles ingenuos que hacían reír a Lucas con una espontaneidad que había olvidado. En aquellas risas descubría un alivio que ninguna medalla ni reconocimiento escolar le había dado. La niña le enseñaba a agradecer el pan compartido, a celebrar un dibujo mal hecho, a sonreír por un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Él acostumbrado a recibir, pero el mundo que ambos compartían en ese pedazo de acera no era invisible para todos. Algunos de los compañeros de Lucas comenzaron a notar su ausencia en las reuniones estudiantiles y en los entrenamientos deportivos. Un día, al verlo cruzar la calle hacia donde estaba Ana Clara, dos de ellos rieron con burla. ¿Vas a adoptar a una mendiga ahora?, soltó uno, mientras el otro grababa con su teléfono entre carcajadas. Lucas sintió un calor subirle al rostro, una mezcla de rabia y vergüenza. No respondió, pero la herida quedó abierta. Esa misma tarde, al llegar a casa, su padre lo esperaba con expresión fría. Había recibido comentarios de otros padres y lo confrontó con palabras que perforaron. «Eres un billar, no un asistente social. No ensucies nuestro nombre». Lucas quiso gritar, explicar lo que sentía, pero solo alcanzó a bajar la cabeza. Esa noche no durmió. La imagen de Ana Clara con la mochila en brazos lo sostuvo, pero la amenaza del rechazo familiar lo hizo temblar. Los días siguientes se volvieron un laberinto de dudas. Lucas inventaba excusas para escapar de la vigilancia. De su chofer caminaba más rápido para evitar las preguntas de sus compañeros y en casa guardaba silencio frente a las miradas inquisitivas de su padre. Sin embargo, nada de eso lograba detenerlo. Cada tarde encontraba la manera de llegar hasta Ana Clara. La veía temblar bajo su abrigo gastado y sentía un impulso irrefrenable de protegerla. Hablaron de todo y de nada, de cómo ella imaginaba el interior de una escuela, de cómo él soñaba con un hogar lleno de risas y no de viajes de negocios. Lucas comenzó a entender que el vacío que lo consumía no era tan diferente al de ella. Ambos sufrían ausencias, aunque en orillas opuestas de la vida. Era esa coincidencia la que los unía, la que lo hacía volver cada día pese al miedo a ser descubierto. Una tarde, sin embargo, algo cambió. Lucas llegó a la esquina acostumbrada y no encontró a Ana Clara. Buscó entre los cartones, entre los mendigos habituales, pero no había rastro de ella ni de su abuela. El frío le golpeó, más fuerte que nunca, como si el aire mismo lo castigara. Pasaron horas y nada. Al día siguiente repitió el recorrido. Preguntó a vendedores ambulantes y a vecinos del barrio, hasta que alguien le dijo que la anciana había sido internada de urgencia en un hospital cercano. Ana Clara, sola y asustada, se había refugiado bajo un viaducto. Lucas sintió un nudo en la garganta. El corazón le latía con violencia mientras corría por las calles hasta llegar al lugar indicado. Allí, entre columnas grises y ruido de coches que pasaban sin mirar, encontró a la niña acurrucada, abrazada a la mochila roja como si fuese lo único que la mantenía a salvo. Lucas se arrodilló frente a ella, sintiendo como el suelo helado atravesaba su uniforme caro. Ana Clara tiritaba, los labios amoratados, los dedos aferrados a la mochila con desesperación. Al verlo, sus ojos azules se iluminaron un instante, pero pronto se llenaron de lágrimas contenidas. «Tengo miedo», murmuró casi sin voz. Lucas tragó saliva, sin saber cómo consolarla. Su instinto le gritaba que debía sacarla de allí de inmediato, pero también sabía que eso significaba desafiar todo lo que lo mantenía seguro. La voluntad de sus padres, la opinión de sus compañeros, la mirada de un mundo que prefería ignorar a los invisibles.
respiró hondo y tomó la decisión. La cargó en brazos, sorprendiéndose de lo ligera que era, y comenzó a caminar hacia el hospital más cercano. Con cada paso sentía que rompía una cadena invisible, y con cada mirada indiferente de los transeúntes confirmaba que estaba haciendo lo correcto. En la sala de urgencias, el olor a desinfectante y el sonido de monitores se mezclaban con la ansiedad que le recorría el cuerpo. Colocó a Ana Clara en una camilla. Explicó atropelladamente la situación a los médicos y no se apartó de su lado. Cuando intentaron sacarlo por no ser familiar, Lucas levantó la voz por primera vez en años, exigiendo que la atendieran con urgencia. Esa determinación sorprendió incluso a él mismo. Mientras veía a los enfermeros colocarle mantas y medirle la temperatura, sacó su teléfono y grabó un video. Contó todo. ¿Quién era? Lo que había sentido desde que conoció a Ana Clara, el vacío de su vida privilegiada y la lección que una niña de 7 años le había dado sobre lo que realmente importa. Sus palabras salieron con fuerza, sin ensayos, nacidas de un dolor sincero y de una revelación que ya no podía callar. El video, grabado con las manos temblorosas de Lucas, se propagó como un incendio en cuestión de horas. Para la mañana siguiente, las redes sociales estaban inundadas de mensajes, compartidos miles de veces, con titulares improvisados. El hijo de magnates que desafió el silencio. Una niña invisible, un joven con voz. Gente de todas partes enviaba donaciones, ofrecía comida, ropa, apoyo legal. Lucas se convirtió sin buscarlo en el portavoz de una causa que muchos preferían ignorar. Sus compañeros de colegio que un día antes se habían burlado, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Algunos incluso escribieron mensajes de disculpa en privado. La figura distante y gris que solía ser se había transformado en un rostro humano, auténtico, capaz de conmover a miles con una sola confesión. La presión llegó inevitablemente a su casa. Su padre, acostumbrado a controlar narrativas y apariencias, se vio superado por la magnitud del impacto. Los medios lo buscaban, las llamadas no cesaban, y la imagen de su hijo sosteniendo a una niña indefensa se proyectaba en todas las pantallas. Al principio intentó prohibirle seguir, pero al ver a Lucas defender con vehemencia a Ana Clara frente a cámaras y jueces, algo en él se quebró. La madre, más silenciosa pero conmovida, se acercó a Lucas en la sala del hospital y lo abrazó, como no lo hacía desde que él era un niño. Entre lágrimas reconoció que había olvidado lo esencial. Fue en esa mezcla de presión pública y revelación íntima que la familia Villar comprendió que debía apoyar a Lucas. No se trataba de caridad, se trataba de amor. El día de la audiencia fue un torbellino de emociones. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y activistas que habían seguido la historia en las redes. Ana Clara, sentada junto a Lucas, abrazaba con fuerza la mochila roja, como si fuera un escudo contra aquel mundo desconocido. El juez, un hombre de voz grave y mirada cansada, escuchó con atención el testimonio de Lucas. Habló de soledad, de vacío, de cómo una niña sin nada le había enseñado lo que sus padres, sus maestros y sus lujos jamás lograron. Sus palabras no fueron ensayadas ni pulidas. Fueron verdaderas. Hubo un silencio denso en la sala, roto apenas por el sollozo ahogado de la madre de Lucas, que lo miraba con un orgullo nuevo. En ese momento la historia ya no era de privilegios ni de pobreza. Era de humanidad compartida. El juez respiró hondo y anunció una decisión insólita pero necesaria. Otorgar a Lucas la tutela provisional de Ana Clara con el respaldo de sus padres, que conmovidos y transformados aceptaron asumir la responsabilidad junto a él. El murmullo recorrió la sala como una ola. Los periodistas anotaban frenéticamente, las cámaras parpadeaban sin descanso y Ana Clara, sin entender del todo, levantó la mirada hacia Lucas y le sonrió con esa luz que siempre lo desarmaba. Fue un instante de clímax absoluto, donde el muro invisible que separaba dos mundos se derrumbó frente a todos. Lucas, que había llegado allí como un muchacho obediente de 16 años, se levantó como alguien distinto, un joven capaz de desafiarlo todo por proteger a quien más lo necesitaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia se expandió como pólvora. Los titulares en los periódicos resaltaban:
el heredero que eligió el amor sobre el poder. En las redes miles de mensajes llegaban, cada hora, algunos contando historias similares de niños invisibles, otros agradeciendo a Lucas por atreverse a poner voz a lo que muchos callaban. En la entrada del hospital, decenas de personas se presentaron con frazadas, libros y mochilas para donar a otros niños en situación de calle. Lo que había comenzado con una frase murmurada frente a una vitrina se había convertido en un movimiento colectivo. Lucas observaba todo con una mezcla de sorpresa y humildad. Sabía que aquello superaba su propia historia, que ya no se trataba solo de Ana Clara o de él. Era un reflejo de una sociedad que necesitaba recordar la empatía. En medio de la multitud sintió que al fin respiraba con libertad. Esa noche, cuando regresó a casa con Ana Clara dormida en el asiento trasero, el ambiente en la mansión ya no era el mismo. Sus padres lo esperaban, no con reproches ni frialdad, sino con un silencio respetuoso, casi reverente. Su padre, el hombre que solía hablar solo de negocios y acciones, lo miró largo rato antes de decir con voz quebrada: «Tenías razón, hijo. Yo olvidé lo que realmente importa». Lucas se sorprendió más por la sinceridad que por las palabras. Su madre, con lágrimas en los ojos, acarició la frente de Ana Clara y susurró que también quería aprender a querer de nuevo. Fue en ese instante cuando Lucas comprendió que el cambio no era solo suyo. El eco de la decisión que había tomado estaba derrumbando muros dentro de su propia familia. Y por primera vez, aquella mansión dejó de parecer un museo vacío para convertirse en un hogar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios concretos. Ana Clara fue matriculada oficialmente en el colegio bilingüe, esta vez no como espectadora tras un vidrio, sino como alumna con uniforme nuevo y un asiento reservado. El primer día que cruzó esas puertas, los mismos guardias que antes ignoraban su existencia la saludaron con una sonrisa, y algunos de los compañeros de Lucas, antes burlones, se acercaron a darle la bienvenida. La niña caminaba con la mochila roja en la espalda, orgullosa, como si llevara sobre los hombros la prueba viva de un milagro. Lucas, a su lado, sintió que el peso del vacío que lo había acompañado por años comenzaba a desvanecerse. Ya no era solo un heredero obediente, se estaba convirtiendo en un hermano mayor, un guía, alguien capaz de transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. En casa los cambios fueron igual de profundos. El despacho de su padre, un espacio que siempre olía a cuero y a papeles de contratos, se transformó en un improvisado centro de alfabetización, con estanterías llenas de libros infantiles, mesas pequeñas y paredes cubiertas de dibujos. Aquel lugar se llenaba ahora de risas y voces de niños que, como Ana Clara, habían sido invisibles para la ciudad. Lucas organizaba sesiones de lectura, juegos de escritura y talleres de creatividad. Sus padres, en un inicio observadores, comenzaron a involucrarse. La madre preparando meriendas, el padre aportando recursos económicos. El apellido Villar, que durante décadas había sido sinónimo de poder empresarial, empezaba a ser recordado por otra cosa: solidaridad. Y Lucas, que había sido moldeado para ser un heredero más, descubría en sí mismo la vocación que lo llamaba con fuerza: la pedagogía. Lucas decidió dar un paso que sorprendió a todos. Anunció a sus padres que no seguiría la carrera empresarial planificada para él. En lugar de economía o administración, eligió pedagogía. Su decisión provocó inicialmente un silencio tenso en la mesa familiar, pero pronto se transformó en aceptación. Sus padres, conmovidos por la fuerza con la que defendía su propósito, comprendieron que ya no podían encasillarlo en un destino impuesto. «Nuestro legado no está en las empresas, sino en lo que dejamos en las personas», dijo Lucas, con una convicción que nunca antes habían visto en él. Ana Clara, que escuchaba atenta, aplaudió con entusiasmo y le rodeó el cuello con sus brazos pequeños. Esa reacción bastó para sellar la certeza de que estaba en el camino correcto. Lo que comenzó como un gesto de compasión había redefinido para siempre el rumbo de su vida. Con el tiempo, el vínculo entre Lucas y Ana Clara se consolidó más allá de cualquier formalidad legal. Eran hermanos en la práctica, unidos por experiencias compartidas y por una lealtad inquebrantable. Lucas la acompañaba a sus primeras tareas escolares, celebraba cada logro y le recordaba constantemente que su luz interior era más poderosa que cualquier carencia.
Ana Clara, por su parte, lo enseñaba a reír sin reservas, a agradecer lo mínimo, a valorar los silencios llenos de complicidad. La relación entre ambos se convirtió en un ejemplo dentro y fuera de la escuela. Profesores, alumnos y vecinos comentaban la transformación visible en el muchacho que antes parecía distante. Lucas había encontrado sentido en cuidar, en guiar, en amar. Y Ana Clara, en recibir ese amor, se había convertido en el motor de una causa que iba mucho más allá de ellos dos. El impacto de aquella historia no tardó en trascender los muros de su colegio y de su familia. Organizaciones sociales comenzaron a contactarlos, periodistas querían entrevistas y cada aparición de Lucas y Ana Clara juntos generaba un eco poderoso de esperanza. Una tarde, en una pequeña conferencia comunitaria, Lucas tomó la palabra frente a decenas de padres y maestros. No habló de cifras ni de estadísticas, sino de la experiencia que lo había transformado. Aprendí que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de compartir. Su voz temblaba de emoción, pero transmitía una convicción irrefutable. Entre el público, algunos lloraban en silencio. Ana Clara, sentada en primera fila con la mochila roja apoyada en las rodillas, levantó el pulgar hacia él. Esa simple señal lo llenó de fuerza, como si resumiera todo lo que habían conquistado. La historia concluyó con un aire de esperanza que se sentía casi palpable. Ana Clara ya no era la niña que observaba mochilas desde un vidrio frío. Ahora era una alumna aplicada, una hermana querida y una inspiración para muchos. Lucas ya no era el heredero solitario. Había encontrado un propósito, una misión que lo acompañaría para siempre. Ambos habían creado juntos un refugio de amor en medio de un mundo dividido. Y aunque el futuro aún guardaba retos, sabían que no los enfrentarían solos. Su vínculo era la prueba de que los gestos más pequeños podían derribar muros invisibles. La frase que lo había cambiado todo seguía viva, como una brújula en sus corazones. ¿Será que dentro de ellas viene un poco de amor también? Porque al final habían demostrado que sí. El amor cabía en una mochila, en una palabra, en un gesto compartido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. 5 años después, el invierno regresaba a la ciudad con el mismo aire cortante, pero la vida de Lucas y Ana Clara había cambiado para siempre. En un auditorio iluminado, repleto de familias y estudiantes, se celebraba la final de una Olimpiada Nacional de Redacción. Entre los participantes, Ana Clara, ahora de 12 años, esperaba su turno con el uniforme impecable del colegio y la misma mochila roja, ya gastada pero intacta, colgada en su espalda. Cuando subió al escenario, su voz firme sorprendió a todos. Leyó un ensayo titulado «Lo que significa tener un hogar». Cada palabra era un reflejo de su viaje, de las calles frías a las aulas cálidas, de la soledad a la pertenencia. Lucas la observaba desde la primera fila, con lágrimas contenidas y el corazón rebosante de orgullo. El auditorio estalló en aplausos cuando anunciaron a Ana Clara como ganadora. Ella levantó el trofeo con una sonrisa radiante, y sus ojos azules buscaron de inmediato a Lucas, que se puso de pie para aplaudirla con todas sus fuerzas. No era solo una victoria académica, era la prueba viva de que un gesto de compasión podía multiplicarse hasta transformar destinos. En ese momento Lucas recordó la primera vez que la había visto, temblando frente a aquella vitrina, y entendió que todo había comenzado con una simple pregunta. El eco de esa frase aún lo acompañaba, y ver a Ana triunfar lo confirmaba. El amor que habían compartido había germinado en un futuro lleno de esperanza. La ONG que habían fundado juntos, llamada Mochilas de Luz, atendía ahora a cientos de niños en situación de calle. El antiguo despacho de los Villar se había convertido en una sede principal, y otras filiales comenzaban a abrir en distintas ciudades del país. Voluntarios de todas las edades se sumaban para enseñar a leer, escribir y soñar. Ana Clara, con apenas 12 años, ya era considerada la voz joven del proyecto. Contaba su historia en entrevistas, inspiraba a donantes y motivaba a otros niños a creer en sí mismos. Lucas, convertido en profesor, dedicaba sus días a coordinar programas,
educativos convencido de que la pedagogía era la herramienta más poderosa para cambiar realidades. Lo que antes había sido un gesto aislado se había convertido en un movimiento con impacto social profundo. Una tarde de otoño, durante la inauguración de un nuevo centro comunitario, Ana Clara tomó la palabra frente a un grupo de autoridades, vecinos y niños expectantes. Llevaba en la mano la mochila roja, desgastada por los años, pero aún intacta, como símbolo de todo lo que había vivido. Esta mochila no solo guardó mis cuadernos, dijo con voz clara, también guardó mi primer sueño cumplido, el no siento pues de sentirme amada y acompañada. El público estalló en aplausos y Lucas, que la observaba desde un costado del escenario, sintió que cada sacrificio había valido la pena. Aquella niña que un día miraba vitrinas con los ojos llenos de anhelo, ahora hablaba como líder, como testimonio vivo de que un gesto de amor puede trascender generaciones. Con el paso del tiempo, la historia de Lucas y Ana Clara comenzó a aparecer en libros escolares y documentales televisivos. Los llamaban los hermanos de la mochila roja, y su relato era compartido en aulas y conferencias como ejemplo de superación y empatía. Lucas, ya joven adulto, viajaba por universidades, contando cómo un instante de valentía había transformado no solo su vida, sino la de cientos de niños. Siempre llevaba consigo una foto enmarcada de aquella primera tarde frente a la vitrina, donde dos mundos opuestos se encontraron por azar. Para él, esa imagen era una brújula. Le recordaba que las decisiones más pequeñas pueden ser las más trascendentes. Ana Clara, mientras tanto, crecía como una estudiante brillante y una oradora nata. Sus ensayos ganaban concursos, sus discursos llenaban auditorios y su sonrisa seguía iluminando cada espacio que pisaba. Pero nunca olvidaba de dónde venía. En cada charla mostraba la mochila roja, ahora cosida en varias partes como un símbolo vivo de esperanza. Decía a los niños que escuchaban, no importa cuánto frío haga ni cuán alto sea el muro que te separa de tus sueños, siempre hay alguien que puede tenderte la mano. Esa frase, pronunciada con la sinceridad de quien había sobrevivido a la intemperie, calaba hondo en los corazones de quienes la escuchaban. Y así, el legado de aquella pregunta inicial seguía expandiéndose como una llama que se negaba a apagarse. Un año más tarde, en el auditorio principal de la Universidad de São Paulo, se celebró un congreso internacional sobre educación inclusiva. Entre ponentes de renombre y académicos prestigiosos, Lucas subió al escenario con traje sencillo y mirada serena. A su lado estaba Ana Clara, ahora de 13 años, con la mochila roja reposando sobre la mesa como si fuera un invitado más. En su discurso, Lucas habló del contraste que había marcado su adolescencia. Crecí rodeado de abundancia, pero vacío por dentro. Aprendí que una mochila puede cargar más que libros. Puede cargar amor, dignidad y un futuro entero. El público lo escuchaba en silencio reverente. Cuando terminó, las ovaciones retumbaron en la sala y varios asistentes se acercaron para comprometer becas y recursos destinados a la ONG. Esa misma noche, en una cena comunitaria organizada por voluntarios, Ana Clara tomó el micrófono y miró a los niños presentes, muchos de ellos en situaciones similares a las que ella había vivido. Levantó la mochila roja y dijo, «Este objeto que encontré en mis sueños antes que en mis manos, me enseñó que no se necesita riqueza para regalar amor. Basta con un gesto, basta con creer en alguien». Las palabras resonaron con fuerza y entre los asistentes hubo lágrimas y sonrisas. Al finalizar, todos los niños recibieron mochilas nuevas con útiles escolares, un gesto simbólico que cerraba un círculo de esperanza. Lucas observaba desde un costado con el corazón en paz, sabiendo que aquella chispa que había nacido en una cera helada se había convertido en un faro que iluminaba vidas enteras. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.